Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Raíces, Rupturas y Caminos. Un espacio para pensar, cuestionar y reconstruir la educación desde sus orígenes hasta sus desafíos contemporáneos. En este recorrido abordaremos cómo se ha conformado el sistema educativo colombiano, no solo como una estructura institucional, sino como un reflejo de las tensiones sociales, políticas y culturales que atraviesa la historia del país. Es importante reconocer que la historia de la educación en Colombia no es lineal ni uniforme. Se ha construido sobre fracturas, imposiciones, exclusiones y también sobre luchas colectivas por el derecho a educarse. Desde la época colonial, la educación estuvo limitada a élites criollas y administradas por la Iglesia, con el propósito de formar ciudadanos obedientes a la estructura de poder. Como lo plantea Ossenbach, el sistema educativo en Iberoamérica respondió a una lógica centralista que relegó a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas a la periferia del saber oficial. Este método colonial de educación no se desmontó con la independencia ni con la Constitución del siglo XIX. Por el contrario, se reforzó bajo nuevas formas. A lo largo del siglo XX, aunque hubo avances en términos de cobertura, persistió una visión instrumental de la educación, centrada en la disciplina, la homogeneización y la obediencia. Como lo advierte Pérez e Hidárraga, las reformas educativas han tenido un alcance limitado porque no han modificado la estructura profunda de la exclusión que afecta a las regiones rurales y a la población étnica. Por tanto, pensar la historia de la educación en Colombia no puede hacerse sin una mirada crítica que cuestione los privilegios, los silencios y las desigualdades que aún persisten. Reconocer estas raíces nos permite también identificar las rupturas, esos momentos en los que las comunidades y los movimientos sociales han interpelado el modelo dominante, abriendo caminos hacia una educación más justa, contextualizada y transformadora. Muchas gracias, Judith. Siguiendo tu línea de pensamiento, me gustaría profundizar en el papel de la pedagogía crítica como una herramienta necesaria para analizar, cuestionar y transformar las lógicas históricas de dominación presentes en la educación colombiana. La pedagogía no es una técnica neutra, es una práctica política y social, como lo plantea Henry Giraud, año 2013, que debe problematizar el mundo y no simplemente adaptarse a él. En este sentido, la pedagogía crítica propone ver al estudiante como un sujeto activo de transformación y no como receptor pasivo de contenidos. En el contexto colombiano, esta perspectiva tiene aún más sentido si consideramos las profundas desigualdades del territorio y el abandono de sectores rurales, indígenas y afrodescendientes. En regiones como el Chocó, sur del Cauca o el Pacífico nariñense, los docentes son más que transmisores de conocimiento, son defensores de derechos, mediadores culturales y muchas veces la única presencia del Estado en sus comunidades. Ante esta realidad, no basta con enseñar bajo los lineamientos curriculares nacionales tradicionales. Es indispensable repensar qué se enseña, para que se enseñe y desde dónde se enseña.
Como dice Maldonado 2018, la pedagogía crítica no es una moda académica, sino una apuesta ética y política frente a un mundo desigual. Implica construir pensamiento autónomo, articular la experiencia vital del estudiante con los contenidos escolares y desafiar la lógica de reproducción. Muchas gracias, Hilsen. Para cerrar esta conversación, me parece fundamental que pensemos en cómo construir nuevas rutas pedagógicas desde la historia vivida por nuestras comunidades. Porque si algo nos ha enseñado la historia educativa de Colombia, es que el modelo de la escuela urbana, homogénea y centralizada no responde a la diversidad de realidades que configuran nuestro país. En lugar de imponer una única visión del conocimiento, necesitamos abrir las puertas a una educación que reconozca los saberes locales, las cosmovisiones propias y las dinámicas comunitarias. Por eso, como señala Vinimelis en 2010, avanzar hacia una sociedad del conocimiento emancipadora implica democratizar la producción del saber. Esto quiere decir permitir otras voces y otras formas de pensar el mundo entre el escenario educativo. En muchas regiones de Colombia ya existen experiencias significativas en este sentido. Escuelas que integran el pensamiento afrocolombiano, la lengua ancestral, la historia comunitaria, la oralidad, el cuidado del territorio. Pues estas experiencias demuestran que otra educación es posible, siempre que el Estado y las instituciones estén dispuestos a reconocer el valor de las pedagogías desde abajo. La institución educativa como espacio de transformación debe dejar de ser un reflejo de las políticas centralistas y convertirse en un laboratorio de diálogo intercultural, de participación activa y de justicia epistémica. Para ello, no basta con buenas intenciones, se requiere formación docente crítica, autonomía curricular, inversión sostenida y sobre todo voluntad política. Pues en resumen, si queremos que la educación contribuya a un país más equitativo y democrático, debemos leer su historia, no como una secuencia de reformas, sino como un campo de disputas por el sentido del humano. Debemos interrogar la pedagogía que heredamos y construir una nueva, con base en la experiencia, la resistencia y la esperanza de nuestros pueblos. Solo así será posible una escuela que no repita las opresiones del pasado, sino que construya los caminos de un futuro más justo.